Yo no creo que el Señor haya dicho estas cosas a espaldas de los fariseos, porque si no, no les confrontaría. Estaban presentes los fariseos. Entonces, al estar presentes los fariseos, Dios tiene que habérselos dicho a ellos. Por eso es que el Señor, cuando nos habla, amados hermanos, a nosotros, el Señor no nos habla a espaldas nuestras. El Señor, si tiene que decirme algo, me lo va a decir. Me guste o no me guste, me lo va a decir a mí. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacerme salir del error. ¿Me entiende? Y eso es una de las cosas que también nosotros tenemos que entender. Cuando a veces, amados hermanos, el Señor puede hablarnos fuertemente a través de sus palabras, no es porque quiera enrostrarte tu pecado, no. Es porque el Señor quiere encaminar tu vida. Quiere encaminar nuestros corazones. Por eso es que usted, en los profetas antiguos, amados hermanos, los profetas mayores, casi la mayoría de los profetas le mostraban a Israel: este es tu pecado. Y se los mostraban gráficamente. El Señor le hacía preparar varias cosas, y Israel, esta es tu condición. ¿Pero por qué lo hacía? ¿Por molestarlos? ¿Por decirle, son un pueblo rebelde, obstinados, duros de servicio? ¿Qué es lo que buscaba el Señor? Buscaba enderezar sus caminos, que no pierdan el propósito. Por eso es que a veces el Señor nos habla duro, y cuando a veces nosotros decimos, no, si es que el hermano, sí, a veces puede ser el hermano. Por eso tenemos que distinguir cuando es el hermano y cuando es Dios. Porque hay veces que sí, a veces hermanos que se pasan un poco y hablan de su cosecha. Por eso el Señor dijo al tal profeta, no le tengáis temor, porque hay hombres que a veces se paran y dicen esto, pero Dios no ha dicho nada. Pero a veces que sí es el Señor el que nos está diciendo algo muy duro, nos está descubre nuestros corazones, descubre nuestras vidas, para no mostrarnos de una forma incorrecta. Y ahí nosotros tenemos que decir, gracias Señor, porque tú hablas a mi vida, aunque nos duela, nos hiera. Pero Hebreo me dice que ninguna corrección al principio es de alegría, sino que, amados hermanos, molesta un poco. Pero después, si la persona es sabia, entonces se deja corregir y sabe de que Dios le está hablando a su corazón. ¿Ven? Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, mire, no se me había ocurrido, amados hermanos, buscar el significado de hipocresía. Pero bien, gracias a Dios que hay una compañera que también está ahí. Dios bendiga a nuestra hermana. Y de paso, amados hermanos, hoy día cumplimos 6 años. Hoy día, 15 de septiembre, cumplimos 6 años junto a mi esposa, hermana Joana, y gracias a Dios por ello. A la noche yo creo que estaremos pidiendo una oportunidad para dar gracias al Señor. Bien, amados hermanos, hipocresía significa falsedad que demuestra una persona en sus acciones. Falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. Y eso es lo que hacían. Y si usted lee aquí el capítulo 23 completo, amados hermanos, es una realidad muy fuerte. Y es una hipocresía a tal extremo, amados hermanos, que ellos había un fingimiento en muchas cosas. Entonces esto es lo que el Señor condena. Esto es lo que le estaba condenando a ellos. Y así también nosotros, cuando hacemos cosas, amados hermanos, delante de Dios, y las hacemos, amados hermanos, fingiendo. Entonces a Dios no le interesa eso. Cuando nosotros fingimos ser algo, o fingimos, amados hermanos, ser espirituales, o fingimos, amados hermanos, ¿de qué le sirve a Dios? No le sirve. Nos mostramos ante los demás, pero ¿de qué sirve? Si mis frutos me delatan. ¿Se ha dado cuenta de ese detalle? Yo puedo fingir delante de usted, pero mis frutos me delatan.
¿Se da cuenta? Y así uno puede discernir o distinguir al hermano. El hermano puede decir muchas cosas, pero sus acciones lo delatan, sus frutos lo delatan. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús advirtió a la multitud contra los escribas y fariseos, contra quienes pronunció graves advertencias, y marcó el fin de los enfrentamientos entre el Señor y los dirigentes religiosos. El Señor advirtió a las multitudes sobre ellos. Por eso es que el Señor está hablando aquí a la multitud y a todos los demás y a sus discípulos. E incluso les dice también al Señor: así que todo lo que os digan, háganlo. Porque ellos estaban enseñaban la ley, pero no hagan lo que ellos hacen. Si usted lee ahí el versículo 3, guarden y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Me entiende? Entonces lo mismo pasa con nosotros. Dios nos ayude, amados hermanos. Amados hermanos, esto denuncia al Señor. Y esto es una denuncia pública, no es una cosa así personal. Dios lo está haciendo de una forma pública. Yo creo que a ellos tienen que haberle crujido los dientes. Y en algunas partes de los evangelios dicen que ellos crujían sus dientes. ¿Se recuerdan que hay pasaje de la palabra del Señor que ellos dicen que crujen sus dientes por la rabia que sentían de las acusaciones que el Señor les hacía? Así, amados hermanos, era una fortaleza. Él estaba en el templo y era la fortaleza de ellos. Estos se habían colocado en una posición de autoridad y controlaban las escrituras del Antiguo Testamento. Habían usurpado lo que no tienen derecho a usurpar. En cierto sentido ocupaban la misma posición que muchos hoy en día, a quienes la gente acude para escuchar una interpretación de la verdad. Hemos escuchado con triste comentario cómo la inconsecuencia de aquellos maestros, amados hermanos, está por encima de lo que ellos dicen. Ellos dicen, pero sus obras los delatan. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy en día hay muchos. Si usted ve en el mundo, hoy día se ha manifestado de una forma muy drástica y terrible. Hombres que dicen ser siervos de Dios y lo único que hacen, amados hermanos, es trasquilar al pueblo y a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Todas sus obras las hacen para ser vistas por los hombres. Los líderes religiosos eran culpables de hacer publicidad de sus buenas obras. Una de las cosas que ellos hacían, ensanchaban sus filacterías. ¿Se recuerdan qué es lo que eran las filacterías? ¿Se recuerdan qué es lo que era? Lo habíamos visto en clase anterior, si no me recuerdo fue el año pasado. ¿Qué es lo que era, hermana Mónica? Eran unas cajitas. ¿Se recuerdan que les trajimos una imagen donde traían unas cajitas? Ellos tenían unas cajitas de cuero y adentro de esas cajitas de cuero habían rollitos. Ellos sacaban los rollitos y había en ese rollito escrito la ley. Entonces, es como que si yo estuviera por todos lados, yo estuviera así. Estuviera en la calle y estuviera así. ¿Qué estoy haciendo? Sí, leyendo, pero ¿cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que estoy fingiendo? No, hermano. Santidad. Me creo espiritual. ¿Me entiende? Entonces eso es lo que hacían ellos. Con esas cajitas, en esas cajitas había un trocito de la ley, ellos escribían esa ley y la guardaban y de repente la sacaban para leer. Entonces se mostraban que estaba interesado, pero su corazón decía otra cosa. Por eso es que después el Señor les reclama, hipócritas, le dice, en muchas áreas. Gloria sea el nombre del Señor. Pequeñas cajas de cuero con pequeños rollos con escrituras sobre ellas, atadas al brazo y a la cabeza con correas de cuero, como los bordes de sus vestiduras se usaban en el intento de cumplir con la ley mosaica, según Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Ahí mostraban también, hermano Manuel que está anotando, Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, y Números capítulo 15, versículo 38 y 40. Para los que están anotando, amaban los mejores lugares. Otra de las cosas que ellos también hacían, los saludos en las plazas. No contentos con exhibir su supuesta espiritualidad, los líderes religiosos les encantaba que la gente admiraba su supuesta espiritualidad. ¿Se entiende? Eso también lo hacían.
Codiciaban los asientos de honor en los banquetes y en las sinagogas. Amaban los títulos honoríficos, como que le dijeran a ellos, Rabí, Padre. Y el Señor, ¿qué les dice? No, versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo, el Señor, el Mesías. Y eso a ellos les encantaba, que le dijeran, maestro, Rabí, Padre mío. Y el Señor le dice, no, somos hermanos en Cristo. Se le da el respeto, el honor que ellos merecen, pero no más allá de venerarlos, como lo hace hoy en día la Iglesia católica, al Padre Santo. Incluso en la firma, amados hermanos, de las cartas, al Santo Padre, y hay algunas otras cosas que, escriben ahí. Sea su bendición. Gloria sea el nombre del Señor. Pero vosotros no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro. No debían imitar a los escribas y fariseos en este punto. Sus seguidores siempre debían recordar que todos eran hermanos y que nadie debía exaltarse por encima de los demás con un título que se exige o se recibe. No puede haber una exigencia de que tenga que respetarse. Cuando, amados hermanos, somos hermanos en Cristo el Señor. Jesús advirtió a sus oyentes y a nosotros contra darle a nadie un honor inapropiado. ¿Me entiende? No hacerlo más el apóstol, como hoy en día, el apóstol, el profeta de Dios. Y recuerde que la palabra nos enseña que somos servidores. Y ellos se vuelven servidores de la iglesia, para el servicio de la iglesia. Pero ellos es todo lo contrario. Ellos quieren que la iglesia les sirva. Por eso es que se llaman los apóstoles, los profetas de Dios, los intocables. Dios nos ayude, amados hermanos. Bueno, eso se ve mucho, amados hermanos, quizás no tanto en este país, pero en otros países se ve mucho eso. Que otros hombres ponen su título, su honor, amados hermanos, por encima de lo que Dios ha estipulado. Cuando el Señor puso a los hombres, amados hermanos, y los reviste para que estén al servicio de la iglesia, y son obreros sencillos, humildes, amados hermanos, que están ahí sirviendo, dando su vida por entero, trabajando arduamente, amados hermanos. Mire, otra de las cosas que también, aprovechando también de lo que estoy diciendo en este contexto, amados hermanos, Pablo le enseña a la iglesia a que nosotros debemos de amarnos y servirnos en el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra entrañable? Mire, para que veamos el contexto y la diferencia de lo que ellos hacían contra lo que el Señor nos enseña y contra lo que también Pablo le enseñaba a la iglesia. Entrañable. La palabra entrañable, en el entrañable amor de Jesucristo, la palabra entrañable dice que viene de lo más hondo y querido de alguien, de lo más profundo de nuestro ser. Desde el corazón, con mucho afecto y buena voluntad. Eso significa entrañable. Ese debe ser nuestra conducta entre nosotros. Eso es lo que pide Pablo entre nosotros. Hermano Rosamel, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Hermano Manuel, Filipenses capítulo 1, versículo 8. Y hermana Joana, Filipenses también, capítulo 2, versículo 1. Este es el contraste, amados hermanos. El contraste de lo que Pablo le está enseñando, amados hermanos, a la iglesia, de cómo debe conducirse, cómo debe andar, cómo debe amarse, cómo debe protegerse, cómo debe en el entrañable amor, porque en esto, amados hermanos, hay una sinceridad profunda que salga de nuestro corazón. ¿Se entiende? Entre nosotros tiene que salir esto de lo más profundo de nuestro corazón, y debemos de hacerlo con mucho afecto, pero no por imposición. Debe ser de buena
voluntad. Sinceramente, sincero. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses, que le dije al hermano Manuel, y 3:12. 3:12. 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amén. Paciencia. Mire, si usted lo tiene ahí, ¿qué es lo que le dice Pablo aquí a la iglesia? ¿Y cuál es el contraste de lo que el Señor le está reclamando a los escribas versus lo que nosotros debemos de ser? Y no lo que el Señor les reclama. Dice vestíos. Vestíos. Y cuando usted se viste, amados hermanos, usted lo busca a su medida, no más. Usted no se pone una ropa más ancha. Porque si usted se pone una ropa más ancha, ¿cómo se ve? Se ve mal. Entonces, si usted demuestra ser algo que no es, ¿cómo se ve? Se ve mal. Si usted finge amor, se ve mal. Vestidos de una forma apropiada, de algo apropiado para su vida. Pues como escogidos de Dios, somos escogidos, Dios nos escogió. Santos, o sea, que nos apartó. Amados, porque antes de apartarnos, primeramente nos amó, porque nos vio con misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, de entrañable. ¿Qué dijimos que significa entrañable? Que debe ser de buena voluntad, de lo más profundo de nuestro corazón. Entrañable, en entrañable misericordia. O sea que mi misericordia o mi buen deseo, mi anhelo debe ser sincero. ¿Se entiende? Sincero. De benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Todas estas cosas tienen que hacerse entrañablemente. Y entrañable quiere decir de lo más profundo de nuestro corazón y de buena voluntad. ¿Se entiende? Filipenses capítulo 1, versículo 8. Sí, todo ahí vemos Filipenses 1, 8. Amén. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos. Dice, a todos vosotros con él entrañable. ¿Qué está diciendo? Yo los amo, no de boca. Pablo está diciendo, hermano, yo los amo. Y si yo le digo, hermano, yo los amo, es yo los amo nomás. Pero Pablo está diciendo, yo los amo de lo más profundo de mi corazón. Y lo estoy haciendo de buena voluntad. Así le está diciendo Pablo a la iglesia. Le está diciendo que yo los quiero de lo más profundo de mi corazón, con mucho afecto y de buena voluntad, no por imposición. Pablo le está diciendo, yo los amo a ustedes no por imposición, yo los amo en el entrañable amor de Jesucristo. Así como Cristo me ama a mí, así yo los amo a ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. En el entrañable amor de Jesucristo. Hermana Joana, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Amén. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, en el entrañable amor de Jesucristo, en este consuelo, en esta comunión en el Espíritu, en el afecto entrañable de alguna misericordia. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Porque si yo hago las cosas por vanagloria, por mostrarme, entonces caigo en el mismo error que los fariseos y los escribas, que lo hacían para ser vistos. Bendito sea el nombre del Señor.
Dios nos ayude, amados hermanos. Ahora, volviendo a la lección, amados hermanos, en las Escrituras se desprende que Jesús no pretendía que esto fuera una prohibición absoluta, amados hermanos, sino más bien que esto hablara al corazón y a la persona que ama. Ellos, amados hermanos, coleccionaban y apreciaban los títulos. Lo sabemos porque bajo la inspiración del Espíritu Santo, hombres piadosos hablaron de sí mismos con algunos de estos títulos, pero lo hicieron, amados hermanos, bajo la inspiración del Espíritu, pero lo estaban hablando de verdad. Por ejemplo, el Señor cuando fue llamado a Rabí, Mateo capítulo 26, versículo 25, y Mateo capítulo 26, versículo 49, en Juan capítulo 1, versículo 38, y en el 3, versículo 26, el Señor fue llamado maestro, pero Él sí era un maestro de verdad. En Él había integridad y era un hombre irreprochable. Entonces sí se le podía llamar maestro porque cumplía y estaba a la estatura de lo que decía y enseñaba. ¿Qué nos dice Hechos? Juan, cuando le escribe a Teófilo, le dice lo que él hacía y enseñaba. ¿Se da cuenta que hay una diferencia entre decir y enseñar? ¿O enseñar y decir? Mire, Hechos capítulo 1. Para que se den cuenta, amados hermanos, a lo que me refiero. En Hechos capítulo 1, Lucas está escribiendo a Teófilo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. ¿Qué primero hacía el Señor? Él hacía. O sea, que sus frutos lo delataban, sus frutos le precedían antes de enseñar. ¿Se entiende eso? Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros, amados hermanos, nuestros frutos deben preceder a lo que nosotros vamos a porque si yo voy a hablar de amor, es porque yo realmente sí amo. O si voy a hablar de paz, es porque realmente hay paz en mi corazón. Pero si yo demuestro, usted sabe que yo soy un rabioso, enojón y todas las cosas, y yo digo, no, hermanos, tienen que ser humildes, pero hermanos, si usted es más enojón que... No hay una consecuencia con lo que usted está diciendo, ¿me entiende? Entonces el Señor sí había consecuencia en lo que Él decía. Y por eso es que le precedía todas estas cosas. Y Él sí se dejó de llamar maestro, porque sí era un verdadero maestro. Y estaba a la altura, era un varón irreprochable. A tal punto que no se encontró ni se halló pecado en Él, porque cumplió la ley. En todo sentido y en todas partes y en todo lo que hizo, Él cumplió. Bendito sea el nombre del Señor. Y gloria a Jesucristo, amados hermanos, por ello. Pablo se llamó a sí mismo Padre. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 22. Pablo se llamó Padre. Pablo también llamó a otros cristianos sus hijos. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Pablo se llamó a sí mismo maestro. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 11. También ahí vuelve Pablo a mostrarse como maestro, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pero sí realmente era un maestro, ¿me entiende? Porque también Pablo está cumpliendo el estándar de hacer y luego enseñar. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que se prohíbe es que la afectación de tales títulos
y la búsqueda de ellos, amados hermanos. Uno de los puntos es que nosotros no tenemos que buscar tales títulos. No tenemos que buscar tales títulos, ni pretender decir yo soy tal persona. El ejercicio de un señorío absoluto o un poder paternal absoluto sobre lo que yo estoy imponiendo, porque eso es lo que hacían también ellos, imponían su autoridad, imponían su liderazgo, imponían que eran los fariseos, los que enseñaban, los que adoctrinaban. No debe ser tampoco así entre nosotros, amados hermanos. Ahora, la hipocresía expuesta, y recuerden, amados hermanos, que el Señor, desde el versículo 13 en adelante, amados hermanos, les muestra a ellos 8 ayes. Mateo capítulo 23, del versículo 13 en adelante, el Señor les muestra 8 ayes. En ellas el Señor habló de los efectos de las acciones de los líderes sobre otros, de su carácter y de sus acciones. Su antagonismo hacia Jesús había causado que el pueblo se alejara de él. Con sus largas oraciones trataban de impresionar a la gente con una aparente espiritualidad. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo lo hacéis hijos del infierno 2 veces más que vosotros! Además de ser crueles y deshonestos, mire, escuche bien, además de ser crueles, porque sus acciones eran crueles y deshonestos, cuando proferían juramentos, hacían distinciones sutiles, porque también eran sutiles para hacer ciertos juramentos, para poder invalidarlos después, porque internamente no tenían la intención de cumplirlos. Hilaban fino y colocaban en énfasis en las cosas materiales, antes que el propósito espiritual para el cual tales cosas debían ser usadas. Amados hermanos, ellos buscaban la forma de zafarse, prometían, pero buscaban la forma de cómo zafarse, amados hermanos, de lo que estaban prometiendo bajo el juramento. Gloria sea el nombre del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta. Aquellos personajes eran tan meticulosos y llegaban tan lejos en el cumplimiento de las prácticas de contribuir con la 10ª parte de sus posesiones, que la aplicaban a las más pequeñas especies de la menta, como la menta, el eneldo y el comino, pero habían descuidado los temas más importantes de la ley que podrían haberles conducido hacia la persona de Jesucristo. Ahora, ¿en qué sentido? Porque el Señor les dice ciegos, guías de ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Estas palabras revelan, amados hermanos, seguramente muchos de la multitud que conocían bien a los escribas y fariseos habrían reído quizás por el que el Señor les había dicho: ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello, aunque el Señor lo estaba hablando muy en serio. Así también muchas personas hoy se preocupan por observar y cumplir ciertos requisitos sin importancia, a veces relacionados con las costumbres sociales, y sin embargo pasan por alto importantes cuestiones éticas de conducta, como por ejemplo dañar la reputación de una persona. A eso también es muy importante, amados hermanos, cuando nosotros hablamos mal de una persona. Y amados hermanos, no nos guardamos, sino que debemos ser prudentes hasta con nosotros mismos, de no ensuciar la reputación, porque al ensuciar la reputación de otra persona, después, amados, aunque Dios es el que nos ayuda y nos guarda, y el que a veces también nos ayuda a salir de cosas que se hayan dicho, pero, amados hermanos, también depende que de nosotros no pase eso, de no ensuciar la reputación de nuestros hermanos ante otras personas. También tenemos que tener cuidado, por eso es que Santiago nos enseña de la lengua, para que también lo consideremos, amados hermanos, en nuestra vida. Recuerde que estos pequeños detalles también son pecados delante de Dios. También son pecados. Hay cosas que pensamos y decimos, no, pero son pecados. Son pecados delante del Señor. Y había otra cosa más que
había meditado, amados hermanos, que no me recuerdo. También nosotros pensamos que no es pecado, pero hay cosas que sí son pecado delante de Dios. Y para nosotros como que son muy livianas y las tomamos livianamente, pero para Dios tienen peso. Así que tengamos cuidado, que el Espíritu Santo también nos ayude, porque Él es el que nos enseña, el que nos muestra cuando a veces hay cosas tan puntuales, amados hermanos, que Él nos enseña, y que debemos hacer caso a lo que Él nos enseña. Sí, tienen peso delante de Dios. Parecen insignificantes para nosotros, pero tienen peso delante de Dios. ¿Amén? Algo había meditado, algo estaba aprendiendo el otro día, pero no me acuerdo qué es lo que es, pero me acordaba, amados hermanos, con respecto a esto que decía, que sí son pecados. Hay cosas puntuales pequeñas que nosotros decimos, no, pero sí son pecados delante de Dios. Así que tenemos que tener cuidado. Hermana. Sí, pero es que eso pasa también, eso pasa por nuestro carácter. O sea, también que hay veces que sí, hay gente que a veces nos saca de quicio. Por ejemplo, yo también tengo vecinos, tengo los gatos, que todos los días estoy peleando con los gatos y con los perros, porque en mi hogar gatos de todos lados vienen y me hacen pipí en las mallas, hacen pipí en el suelo, hacen pipí por acá, hacen pipí por allá, todos los días en las plantas, y todos los días peleo con los gatos y con los perros, que son otros que llegan y me hacen tirar las plantas, llegan a hacen tirar el antejardín. Pero bueno, Dios nos ayude a tener paciencia con todas esas cosas que a veces sí nos sacan de quicio, amados hermanos, porque uno se esfuerza por tratar de tener quizás un poquito bonita la casa y llegan estos animalitos que al final hacen puro desastre y hacen tirar todas las cosas. Bien, amados hermanos, todas estas pequeñas cosas, en todas estas cosas Dios nos ayuda y nos enseña a cómo sobrellevarlas y cómo debemos de conducirlos delante de Él. Amén. Bien, amados hermanos, hay de vosotros, le dice el Señor a los fariseos y escribas, hipócritas, que limpiáis el exterior del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Amados hermanos, en todas estas pequeñas cosas que el Señor también les decía a ellos, también tenemos que mirarnos nosotros. También tenemos que mirarnos nosotros para no mostrarnos limpios ante los demás, sino que mostrémonos sinceros, tal cual como somos. Y decir, Señor, yo tengo mis defectos, tengo mis faltas, tengo mis falencias, y Él me las hace ver. El Señor nos hace ver nuestras falencias. El Señor nos hace ver nuestros defectos. ¿Sabe? Usted conoce sus defectos, ¿no es cierto? Y sus defectos, constantemente el Señor le está diciendo, este es tu defecto. Porque no creo que hasta el día de hoy nosotros caminemos sin saber de nuestros propios defectos, porque los sabemos. ¿Sí o no? Sabemos cuáles son nuestras falencias, y nuestras falencias también delante del Señor, también las conocemos. Y todos los días, constante y pacientemente, el Señor trata con nuestra vida. Y de a poco nos va Él ayudando. Él nos va ayudando. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, el otro día, cuando el hermano estaba predicando, el hermano dijo algo que me llamó mucho la atención. Él dijo en su predicación, y yo creo que fue el Señor, la única forma en que nosotros podemos salir adelante y combatir nuestros defectos es cuando le permitimos al Espíritu Santo que gobierne nuestra vida. Si yo quiero vencer mis defectos, si yo quiero vencer mis falencias que yo tengo que permitirle
al Espíritu Santo que Él gobierne mi vida. Cuando yo gobierno, cuando yo permito que Él gobierne mi vida, el Espíritu Santo, amados hermanos, nos va a dar y nos va a capacitar y nos va a dar los frutos, porque esto se cultiva. Esto no viene solamente, esto yo lo trabajo cuando yo le permito a Él y yo ser dócil delante de Él. En eso el Espíritu Santo nos hermosea y Él vence, Él triunfa, porque yo no puedo. ¿Usted puede vencer sus defectos? ¿Usted hasta el día de hoy ha podido vencer sus malas acciones delante de Dios? No podemos solos. Solamente en Él puedo. Solamente en Él puedo yo vencer mis errores. Solamente en Él yo puedo vencer mis defectos, lo que yo tengo en mi corazón. Solamente en Él. Él es el que tiene que entrar en mí para que yo pueda vencer y no mostrarme un hermano piadoso, ni mostrarme es que yo soy espiritual, no, porque el único que se está engañando a sí mismo soy yo. ¿Cómo, hermano? La perfecta ley de Jehová que convierte el alma. Él es el que nos ayuda a poder vencer y no mostrarnos. Tal como le decía al principio, amados hermanos, debemos hacerlo en el entrañable amor de Jesucristo. ¿Y qué es lo que era el entrañable amor de Jesucristo? Es algo que viene de lo más hondo de nuestras vidas, de lo más profundo, que sale de nuestro corazón, que sale con un buen afecto y debe hacerse de buena voluntad, no por imposición, sino de buena voluntad de parte de Dios para nuestra vida, para que nosotros no caigamos en el mismo error que ellos cayeron y cometieron y se enseñorearon de un lugar que no les correspondía. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, el Señor les vuelve a decir lo último, ya termino. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, lo mismo ha sucedido en todas las épocas. Grandes hombres y mujeres que sirvieron a Dios y que han sido denunciados y ridiculizados por sus generaciones, reciben hoy honra y reconocimiento. Nuestro Señor conocía realmente la naturaleza humana, la cual no ha cambiado. Aquellos líderes religiosos que estaban honrando a los profetas del pasado, pronto forzarían a Roma para que crucificasen al Hijo de Dios, que en ese momento les estaba hablando. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba lleno de orgullo, mentira y vanidad. Por eso no soportaban el mensaje y la palabra de Jesús. Estaban buscando la manera de hacerle caer para condenarlo, con justa razón. Jesús les dice que colmen su vaso porque se refería a que Él sería asesinado como los otros profetas por ellos que se atrevían a juzgar a sus antepasados por tales hechos. Ellos decían, si nosotros hubiésemos estado en aquel tiempo, nosotros no hubiésemos tenido. Eso no pasaría, no estaríamos, no hubiésemos cometido tal agravio contra estos hombres, siervos de Dios. Pero el Señor les dice, vosotros los vais a hacer conmigo. Quizás no lo entendieron, pero lo iban a hacer. Ellos iban a buscar a Roma para crucificar a Jesucristo el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, que Dios nos ayude y que Dios nos enseñe día tras día a poder andar y caminar como Él nos demanda, como Él quiere, como Él requiere. Amados hermanos, amarnos en el entrañable amor de Jesucristo, soportándonos, cuidándonos, velando los unos por los otros, mirando por la necesidad del uno. Por eso es que Pablo le enseña y le dice, prefiriéndonos los unos a los otros, prefiriéndonos entre nosotros mismos, para que en esto también se cumpla el amor de Cristo en nuestra vida. Amén. Bien, puesto en pie, daremos gracias al Señor. Padre celestial, Dios mío, Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos, Señor. Señor,
Bendito es tu nombre, Señor. Toda alabanza y toda adoración sean a tu santo nombre. Padre eterno, Señor,